El fiscal Rodrigo Estigarribia. Él es el que está defendiendo la acusación del Ministerio Público con respecto a los exministros de Enzo Agricultura Cardoso. Enzo Cardoso y Rodrigo Doy. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl, a vos y a tu colega, a toda la audiencia. Sí, doctor, queríamos saber nomás qué pasó en el juicio oral. Estábamos comentando lo último que eran las reposiciones de la defensa. ¿A qué altura llegó al final el juicio, doctor? Se llegó a leer el auto de apertura judicial. Se Ahora, rechazaba entonces la sí, reposición. luego de la reposición de la defensa de la decisión que había tomado el tribunal de no hacer lugar a la prescripción de conformidad al artículo 103 porque existe una circunstancia efectivamente insuperable. Procedimos a la lectura y quedamos para la próxima sesión, por llamarlo de una manera, ya los alegatos iniciales de las partes. ¿Cuándo sería eso, doctor? El 10 de octubre, 8:30 horas. 10 de octubre, 8:30. Va a tener tiempo entonces para preparar más también. Este juicio donde hay cerca de más de 1000 testigos, ¿verdad? Sí, son varios testigos. Básicamente ya teníamos preparado para el día de hoy, pero como estuvimos desde primera hora, se suspendió el juicio, teniendo en cuenta también que el tribunal tenía otros juicios orales en puerta. Como vos sabés, están muy sobrecargados el sistema, pero sí, ya estamos preparados para los alegatos. Doctor, y en este caso, ¿usted va a desistir de algunos testigos o va a irse con todo lo que hay? Porque hay muchísimos, son 1000. No, la verdad es que eso vamos a ir evaluando a medida que vamos desarrollando el juicio oral, Mm. ¿verdad? Porque obviamente que la pertinencia del testimonio, como vos lo decís, vamos a evaluarlo ahí en ese momento, ya que si una porción de hechos, o sea, que una postura del Ministerio Público ya es demostrada con algunas pruebas, no sería necesario redundar en los elementos, ¿verdad? O sea, que eso es una cuestión también ya de evaluación de la fuerza probatoria de las declaraciones testificales. Yo por lo menos no estoy de acuerdo en ofrecer 1000 personas para probar un extremo de hechos, un extremo fáctico, ¿verdad? Solamente lo exclusivamente necesario, por una cuestión también de lógica. Y doctor, ¿y usted así estima cuánto tiempo más o menos va a llevarnos este juicio? Porque el primero creo que fue como no sé cuántos meses habrá sido, 4 o 5 meses por ahí, fue con toda la Cuatro cantidad. meses, 4 meses. 4 meses. Y depende mucho del tribunal, la verdad, de cómo se desarrolle el juicio. No podría dar una estimación, porque en un caso que tuve, que eran de 18 tomos, me duró aproximadamente 6 meses. Bueno, o sea, depende mucho del tribunal. O sea, que lo más conveniente siempre es tratar de hacer un día corrido, o sea, empezar bien temprano y hacerlo de seguido. Eso de interrumpir así por 1 o 2 horas lo que corta mucho, ¿verdad? Independientemente del tiempo después de las suspensiones. Tratar de hacer de corrido por el tema del principio de concentración también. ¿Qué tal, doctor? Entonces, si es que no hay ningún recurso de parte de la defensa, esto comienza, comienzan los alegatos iniciales ya el lunes 10 de octubre. Sí, la verdad que ya no existe posibilidad de que planteen algún recurso, salvo que planteen alguna recusación nuevamente. Mm. Ya desde el inicio de este juicio en particular ya se plantearon 2 recusaciones que dilató el inicio del juicio, ¿verdad? Y nuevamente hoy el tribunal afirmó su posición en cuanto a la postura de las circunstancias efectivamente insuperables. Y en este punto es importante, Raúl, que la Sí. audiencia también conozca que el argumento que sostuvo por lo menos la Fiscalía y el tribunal no es de que se haya planteado una recusación, sino que el expediente y la carpeta fiscal no se encontraban en el juzgado de garantías para llevar adelante la audiencia preliminar. Bien, ustedes saben, como recién lo mencionaron, que se hicieron 2 juicios ya de esta causa y es objetivamente imposible que se haga una audiencia preliminar sin la carpeta fiscal. Ese es el motivo, para dar una información, porque muchas veces se lee por los medios o se lee por redes sociales que es una cuestión de planteamiento de recursos. No, acá se remitió el expediente y la carpeta fiscal no estuvo, y eso es una circunstancia fáctica y objetiva que obviamente no puede llevar adelante la audiencia preliminar. Sí, eso justamente decíamos, doctor. Yo estaba dando los argumentos de la defensa nomás. Por Sí, eso sí, le claro, llamamos a claro. usted para que nos dé sus argumentos. No, pero
Es que en realidad no son argumentos lo que estoy comentando, son hechos, ¿verdad? Luego, la fundamentación ya de que es una circunstancia objetivamente insuperable ya sí ya es una cuestión jurídica, ¿verdad? Pero la discusión no versa sobre el planteamiento de la recusación, sino la remisión del expediente, el cuaderno de investigación. Esos son hechos, no argumentos, y que la cuestión ya jurídica ya es otro punto aparte, ¿verdad? Porque no podemos discutir argumentos sobre hechos que son distintos. Se plantea como si fuese que fue por la recusación, lo que no es, no se acerca a la realidad. Aunque nosotros, por lo menos de mi parte, no dijimos nunca que fue por la recusación, sino porque el expediente físicamente no estaba para hacer la audiencia preliminar, es lo que decíamos. Sí, claro. Lo que pasa es que ustedes son personas que están constantemente en el día a día y en el tribunal y tienen conocimiento, ¿verdad? Y por eso aprovecho nomás este espacio para que la ciudadanía también tenga conocimiento de algunas cuestiones. Y más aún teniendo en cuenta, Raúl, Sí. que cuando existen referentes del derecho que emiten opiniones sin conocer el fondo, vos sí, Raúl, conoces las circunstancias reales porque está en el día a día. Eso de repente puede confundir también. Y cuando un referente del derecho emite una opinión, tiene una incidencia en la comunidad jurídica, ¿verdad? Es por eso que siempre hay que ser un poco responsable también al opinar sobre ciertas decisiones, ¿verdad? Cada uno, claro, que puede escribir lo que le parezca, ¿verdad? Pero es mi postura, por lo menos, que si voy a escribir algo eventualmente, tengo por lo menos esa presencia, no hacerlo si no conozco bien las circunstancias. Totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Hoy, por ejemplo, el doctor Preda, dentro de su recurso que planteó, decía que del 2019 al 2021 el expediente estuvo en el juzgado de garantía y no hubo ni una sola resolución, dice. Y sí, justamente, o sea que el juez no puede resolver si no está el expediente. Pero Y estaba, el juez dice, no, estaba, dice. no, nosotros, o sea que el tribunal en realidad verificó los cuadernos y se remitió Mm, un tomo del expediente. Y además te voy a dar un ejemplo. sí. ¿Cómo se va a hacer, cómo se iba a hacer los otros juicios orales si no estaba la carpeta fiscal para el juicio oral? Ujú, sí. O sea que se hicieron juicios orales que duraron meses. Esas sentencias fueron apeladas, inclusive llegaron a la corte. Sí. Y es imposible que se haga una audiencia preliminar sin que esté el cuaderno de investigación fiscal, ¿verdad? Porque un derecho a la defensa que esté la prueba en la audiencia preliminar, como tiene que estar también en el juicio oral. ¿Y O sea que por te qué? doy elementos fácticos. ¿Por qué esa? Porque esa es la gran pregunta también, doctor. ¿Por qué esa audiencia preliminar de Enzo Caroso no se hizo con los demás y todo eso? Porque al final se desdobló eso. Porque hay Claro, una parte que estuvo enjuiciada y otros que estuvieron, en este caso de estas tres personas, que no se hizo la preliminar con ellos. bueno, y esas fueron circunstancias ya que se dieron, creo, en el 2015, Sí, sí, cuando hace fue la rato. audiencia preliminar, y se plantearon recursos en contra de las decisiones o las providencias que llamaban a las audiencias, ¿verdad? Y eso hace que no se pueda realizar en relación a las personas que plantearon. Acá se plantearon acciones, se plantearon casaciones, se plantearon recursos de reposición en contra de providencia de Cámara de Apelaciones, ¿verdad? Todas esas cuestiones son cuestiones que son formas de imposibilitar el normal desarrollo. Y como yo siempre sostengo, si bien todos tenemos el derecho a la defensa, yo también como ciudadano, el derecho a la defensa no es algo que se puede usar de cualquier manera, ¿verdad? Porque imagínate, Raúl, que el rechazo de la recusación por Cámara de Apelaciones, lo que el sistema autoriza es el doble conforme, se repuso la decisión de Cámara de Apelaciones y después se resolvió, eso se planteó otra vez una casación en contra de eso. O sea que son esos motivos que imposibilitaron realizar la audiencia en ese momento. Y en este caso, doctor, ¿hay 8 personas ya condenadas o son 4? La verdad que son varias personas, no recuerdo bien el número, ¿verdad? Creo que eran Tengo en 8. mente, sí, tengo en mente 4 que eran los principales, que son, esto fue todo dentro del mismo proceso, es lo que yo siempre también digo, lo que tiene que ver con la elección de confianza de los presidentes o tesoreros de las ONGs, es una circunstancia que se dio temporalmente en tiempos distintos. Por un lado tenemos los hechos de los administradores y por otro lado la consecuencia de estos desembolsos y que ya se hizo el juicio oral y todas las personas ya están condenadas y ya el perjuicio ya está dentro del mismo proceso.
Pero en este caso, doctor, algo que también tenemos que reconocer es que hay mora. O sea, si bien es cierto, la defensa puede plantear recursos, puede plantear todo esto, pero depende de los jueces y eso también resolver, porque acá tenemos un ejemplo concreto. Ramón González Daer se dio, a mediados de agosto se dio, por ejemplo, la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la sentencia. Eso se planteó una casación en los 10 días hábiles y a los 4 días la Corte ya resolvió. O sea, depende mucho también de los juzgadores, doctor. No solamente atribuirle a lo que hace la defensa, porque yo creo que también hay que reconocer que la mora es un problema nuestro. Sí, saliendo del caso, Raúl, en concreto, ¿verdad? No querría opinar porque ya tuvimos una postura, pero en realidad la responsabilidad de todo el proceso penal es de todas las partes, ¿verdad? De los jueces, de la fiscalía y también de las partes, ¿verdad? O sea, cada uno tiene su granito de arena en responsabilidades. Acá no es que uno solo es el culpable u otro, ¿verdad? Normalmente el famoso argumento práctico que se da es porque a mí sí y a él no, ¿verdad? Cuando que en realidad lo que tenemos que pelear siempre es que se cumplan los plazos procesales para todo, independientemente a qué caso. Exactamente, Pero, eso es lo que, discusión. eso es lo que se tendría que dar también, doctor, porque estar 4 o 5 años para resolver una acción, una inconstitucionalidad o un recurso de casación Siendo que tiene 30 bastante. días. 30 días. Sí, tiene un plazo así determinado y tarda muchísimo. Sí, claro, pues hay una realidad también, Raúl, que yo hace unos días me estuvieron llamando por un caso, el tema de las aduanas, ¿verdad? Y me Sí, preguntaron por qué no recuerdo. se hizo ya el juicio oral, ¿verdad? Y espera, el plazo para hacer el juicio oral creo que es de 30 días, Sí, pero los tribunales también están cargados, Raúl, ¿verdad? O cierto. sea que esa es una realidad, o sea que yo entiendo la cuestión legal, pero existen realidades también que no se escapan a los argumentos para por lo menos trasladar algunas fechas o algunas decisiones. Nosotros como fiscalía, en nuestro caso no existe esa posibilidad, si bien siempre somos los criticados, nosotros imputamos y tenemos 6 meses, ahí no hay 6 meses y un día. Tenemos una contestación, un traslado y tenemos los 5 o los 10 días, ¿verdad? Pero sí existe una sobrecarga de tribunales, inclusive podría decir cortes. No es una forma de justificar, obviamente que no se puede justificar, pero son realidades también que hay que tener en cuenta. Ahí, doctor, ¿sabe cuál también sería el problema? O sea, si la etapa intermedia, en la preliminar, de repente no se envíe todo a juicio oral, porque a veces también ocurre que hay casos que podrían tener una salida alternativa también, ¿verdad? Y se van a juicio oral y se llenan los tribunales de juicio que tienen que hacer. Sí, coincido plenamente contigo. Hay muchas causas que no tendrían que llegar a juicio. Pero atender una cosa, Raúl, Sí, eso también depende muchísimo de la defensa. Qué sé yo, el hurto de un celular. sí, esas cosas. Supongamos que no consideremos que sea insignificante porque fue un celular de alta gama y qué sé yo, trepó la muralla, entró y sacó varias cosas. Sí, Depende de la defensa que solicite la aplicación de una salida alternativa o que solicite un procedimiento abreviado. Yo como fiscal o yo como juez no le puedo dar una salida alternativa si la otra parte no me solicita. ¿Me estás entendiendo? O sea entiendo. que puedo decir que se dan casos, pero espera, la defensa que hizo en ese momento, ¿por qué no se acogió a una salida más favorable y opta por ir a juicio, ¿verdad? Por eso te digo, o sea que es compleja la situación y entiendo yo, muchos casos analicé así cuando hago ciertas investigaciones, pero ¿por qué no se le dio una suspensión ya a esto? Y Sí, porque la defensa no pidió. No podés darle si no pidió. Y no le puede dar un definitivo tampoco porque haya hecho punible. y no, ¿Verdad? O sea que, y no se le puede hablar antes tampoco, ¿eh? claro. Por eso te digo, o sea que todos somos responsables en ciertas medidas del sistema. No es solamente la fiscalía o solamente la defensa o solamente el juzgado. Una última cuestión, doctor, antes de avanzar, y disculpe también que se alarga también la entrevista. No, tranquilo, tranquilo. ¿Cuál, concretamente, porque realmente ya pasaron muchos años, qué es lo que hicieron Enzo Caroso y Rodrigo Godoy, doctor, así específicamente con respecto a este caso? ¿Cuál es la acusación concreta de la fiscalía con respecto a ellos? Y bueno, básicamente, según la acusación, que ya es hace muchos años en realidad, que es la que tengo que sostener, Ujú. según lo que se expresa ahí en el auto de apertura, es que supuestamente ellos cuando eran ministros
autorizaron desembolsos por 68.000 millones en total, sin que existiera un proyecto previo de factibilidad. Este es el famoso caso del rubro de ayudas sociales que tiene el Estado, que es el rubro 800 o inclusive el FONACIE, para que vos puedas invertir, qué sé yo, plantación de tomate. El que te trae esa inversión tiene que traerte un proyecto y decirte, se va a plantar en tal lugar, la tierra tiene la capacidad de tanto, vamos a regar de tal manera. No es que te trae nomás alguien un proyecto y voy a desembolsar. Porque el que es garante en este sentido o protector del patrimonio del Estado es la máxima autoridad. Y firmar resoluciones autorizando desembolsos sin hacer un análisis de factibilidad ya sería una conducta. Y esta conducta de firmar algo sin saber qué se va a hacer con ese dinero es lo que finalmente causó el resultado, porque el dinero fue a Silvio Riveros y otras personas, e inclusive se compraron un departamento de ese dinero. ¿Verdad? Eso ya está aprobado, te puedo decir, porque ya es una sentencia firme. Ya, entiendo. Entonces, ¿y esos montos se desembolsaron dentro de los que sería Enzo Cardoso y Rodrigo, dentro del periodo en donde ellos fueron ministros? Exactamente. Yo trato de no complejizar la situación porque es sencillo. Para mí es un caso bastante sencillo, si bien son muchos tomos. Acá es autoridad administrativa recibe algo, la ley te dice que tenés que tener la fundación o la ONG tiene que estar inscrita, que tiene que haber un análisis técnico, que es, aparte de existir el proyecto, se tiene que hacer el estudio de factibilidad. O sea, son un montón de requisitos administrativos que establece la ley, que si no lo cumplís, obviamente existe la posibilidad de que el Estado sufra un perjuicio, ¿verdad? Y esto se da en cualquier caso, qué sé yo, caso de gobernaciones, caso de municipalidades. Por eso está la ley, o sea, que la ley está para cumplir desde el punto de vista administrativo. Ahora entiendo, doctor, finalmente. Entonces, no hubo eso y se desembolsaron 68.000 millones. Incluso departamentos se compraron. Claro, eso ya es parte de la segunda etapa una vez que le transfirieron los montos, los 68.000 millones. Y esto es también relevante porque no estamos hablando de una lesión de confianza normal, sino que esto estaba dirigido a los campesinos. ¿Entendés? O sea, que se dijo que campesinos recibieron, muchos productos cuando recibieron una bolsa de papa. Y esto no solamente afecta al Estado, sino que también afecta a los campesinos que están trabajando en el día a día, porque la finalidad es ayudar a nuestros campesinos, ¿verdad? Y es como que a vos venga alguien y te pida 100 millones y vos te precautelando ese patrimonio y le des sin saber qué se va a hacer de esos 100 millones. Entiendo, doctor. O sea, a ciegas vos entregaste dinero. Y podría ser así para hablar en un lenguaje más sencillo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Disculpa que te robemos tanto, pero fue interesante también conocer todos los detalles de este caso. No, gracias a vos, Raúl. Yo trato de aprovechar lo máximo los espacios también para conversar y más todavía con gente que conoce. Así se puede comunicar también a la ciudadanía algunos detalles. Gracias y cuando guste, Raúl, y a tu compañera. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El fiscal Rodrigo Estigarribia, él es justamente el que está a cargo de defender junto al fiscal Diego Arzamendia. Tiene que defender la acusación fiscal en este caso, ¿eh? Entonces, la verdad que así como explicó, bastante sencillo, ¿eh? Desembolsaron plata sin que tenga el estudio de factibilidad para saber en qué se iba a usar. Si era o no se iba a hacer esto o no. Así mismo, y bueno, sin cumplir los requisitos es que se desembolsó y no es poca cantidad de dinero. Es mucha plata. Es mucha plata. Es mucha plata. Y por otro lado, Raúl,